todo lo que es en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por cuidarnos, protegernos, Señor, en nuestro descansar. Gracias, Señor, por ese cuidado, esa protección. Igual forma, Señor, por ese sueño profundo que hemos tenido, Señor, porque meditamos tu palabra, Señor. Cuando meditamos, nos das ese descanso, Señor, que se requiere para renovar nuestras fuerzas y realizar las actividades que tenemos el día de hoy. Gracias por todo, Señor, y que tu palabra, Señor, nos ayude, Señor, a entender la mira y poner en práctica en nuestro diario vivir, que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, nos dé esa inteligencia, nos dé esa comprensión. Todo esto en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. En Proverbios, 23, versículo 17, la palabra de Dios dice: No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Cuando nosotros sentimos esa tentación de mirar a esa persona que adquiere bienes, adquiere cosas materiales y comparamos, ¿no?, con nuestra vida que por las circunstancias no tenemos. ¿Qué pasa en esa situación? Pasa que nos sentimos mal y queremos, ¿no?, obtener las cosas que ellos tienen. Y vean que la envidia es sinónimo de celos. Cuando una persona es celosa, es una persona insegura. Por eso Proverbios 23:17, ¿a qué nos invita? Nos invita a ver las riquezas espirituales en nuestra vida que Dios nos da. ¿Y cómo se obtiene esas riquezas espirituales? Solamente cuando se tiene esa intimidad con Dios. La envidia puede nublar, puede cegar nuestra forma de ser, puede robarnos esa alegría que Dios nos da, puede robarnos ese, esa alegría de apreciar la vida, que la vida es hermosa. Y eso, como dije anteriormente, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Tener esa intimidad, tener ese contacto con Dios. La envidia es un sentimiento que puede corromper nuestro corazón, nos puede alejar del camino de Dios, nos puede separar de Él cuando tenemos envidia. Tome en cuenta, ¿no? La envidia es un sentimiento. En este versículo de la palabra de Dios nos invita a evitar la comparación. Tome en cuenta, ¿no? Malo es comparar, hermanos. Como malo es comparar nuestra vida con los demás que tienen y nosotros no podemos tener. Malo es comparar, ¿no?, la situación de una persona con otra persona. Por eso, este versículo nos invita a evitarnos comparar con aquellas personas que tienen. ¿Y qué nos invita, hermanos? ¿Qué nos está invitando este versículo? Enfocarnos, tome en cuenta, enfocarnos nuestro corazón al temor y obediencia a Dios. Cuando nosotros somos envidiosos, ¿qué creen nosotros, hermano? Amargura y resentimiento son enfermedades de nuestra alma. Cuando somos envidiosos, lo que invita este versículo nos anima a tener una gratitud y alegría lo que Dios nos ha dado. Por eso en la palabra de Dios, ¿no? Qué importante la palabra de Dios, hermanos. Qué importante estar, ¿no?, con la palabra de Dios y hacerle caso a la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12, ¿qué nos indica la palabra de Dios? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mira como la vida de Pablo. La vida de Pablo tuvo una vida de abundancia. Posteriormente, ¿no? Ya no tuvo esa vida de abundancia. Vivió una vida humilde. Pero que nos indica Pablo?
que Él se contenta cuando tuvo abundancia y cuando no tuvo la abundancia. Así debe ser nuestra vida. Y cuando nosotros, hermano, le hacemos caso al Señor, nuestra vida va a cambiar. Vamos a quitarnos ese sentimiento de envidia. ¿Y qué vamos a tener, no? Cuando tenemos esa relación con Dios, ese gozo. Como les dije anteriormente, la envidia es un sentimiento que puede afectar a cualquier tipo de persona, joven o adulto. Este versículo, ¿en qué nos ayuda a centrarnos lo que tenemos y darle gracias al Señor? Enfocarnos en quién, hermanos, en Dios. A veces nos enfocamos, ¿no? En las cosas del mundo. Nos enfocamos más en las noticias que salen, ¿no? En los noticieros. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos? Debemos enfocarnos en las cosas de Dios. Debemos estar ahí estudiando su palabra. Más sabemos, ¿no? Las noticias, más sabemos la situación que pasa de la delincuencia y no nos fijamos, ¿no? En la palabra de Dios, en las buenas nuevas. Y cuando nosotros tenemos esa relación, esa intimidad con Dios, nuestra vida cambia. ¿Qué va a haber en nuestra vida cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios? Cuando estamos ahí, ¿no? En la palabra de Dios, nos va a dar gozo, nos va a dar paz, nos va a dar esperanza, a pesar, ¿no? A pesar del mundo tan violento que se puede vivir. Para terminar, hermanos, la envidia o celos hacia alguien que nos enseña la palabra de Dios, nos enseña a alejarnos de esa emoción. Y la única forma de alejarnos y evitar ese sentimiento de envidia es ver el amor incondicional que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cuál más enseñanza nos da este versículo? Que nosotros debemos cultivar esa actitud de agradecimiento que Dios nos da, como nos habla también, ¿no? Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén contentos lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Vean cómo habla la palabra de Dios, vean cómo nos indica la palabra de Dios. Contentarnos, como Pablo también nos dice, contentarnos con lo mucho o poco. Y vean cuando nosotros estamos ahí, ¿no? Haciendo caso al Señor, siendo obedientes a la palabra, Él nunca nos va a dejar. Cuando existe, ¿no? Esa obediencia, Señor. Cuando nos enfocamos en ser gratos al Señor, darle gracias por la vida, darle gracias porque cuando tenemos ese contacto con Dios, Él nos va a dar el gozo. Cuando nosotros pasamos tribulaciones, pruebas y tenemos esa intimidad con el Señor, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Bendiciones nos va a dar esa paz que le queremos. Finalmente, hermano y hermana, recuerde su fidelidad y la obediencia a Dios. Son claves, hermanos, son claves para vivir una vida llena de gozo, de paz, de experiencia. Cuando nosotros confiamos y obedecemos al Señor, cuando nosotros ponemos en manifiesto sus mandamientos, esté seguro, hermanos, que estamos siguiendo el camino que Él desea. Vean cómo nos habla la palabra de Dios, cómo nos indica la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios, hermano, en nosotros? Obediencia. ¿Qué quiere de nosotros? Fidelidad. ¿Qué quiere de nosotros? Ser personas que damos gracias a nuestro Dios lo que tenemos. ¿Qué quiere Dios, hermanos y hermanas? Debemos alejarnos de ese sentimiento de envidia, porque ¿por qué? Porque contamina nuestro ser.
¿Por qué, hermanos? Porque nos hace cambiar nuestro comportamiento y actuamos peor que los incrédulos. Vean cómo nos habla la palabra de Dios, cómo nos indica la palabra de Dios. Recordemos, hermano, siempre debemos tener presente la palabra de Dios. Por eso Dios desea, ¿no? En nosotros que guardemos la palabra de Dios. Dios desea que estemos ahí, ¿no? Meditando la palabra de Dios. Cuando estamos meditando la palabra de Dios, como nos habla también la palabra, ¿no? Día y noche, que a ver, hermanos, va a haber bendiciones en nosotros y continuaremos, ¿no? En el camino que siempre Dios desea. Y para eso, hermano, y voy a repetir nuevamente, hay que ser fiel y obediente a la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Obra, Señor, en nosotros, Señor, que nuestro accionar sea acorde a tu palabra. Que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Todo esto en tu gran nombre, Jesucristo. Amén.